Los primeros seres humanos se dieron cuenta que algunos aspectos eran iguales y otros diferentes entre los miembros de una generación y de la siguiente. A pesar de eso, la comprensión de los principios biológicos que explican los parecidos y las diferencias entre las generaciones de organismos se consiguió hace muy poco tiempo. La primera explicación acertada surgió hace poco más de 100 años. Sin embargo, la mayor parte del conocimiento que tenemos acerca de cómo los seres vivientes transmiten ciertas características a sus hijos se ha descubierto a partir de 1900, gracias al precursor conocido como el padre de la genética, Gregor Mendel. Mendel tenía un pequeño jardín en el monasterio donde vivía y realizaba cruces experimentales de guisantes, los cuales fueron una buena selección porque poseen un grupo de características en contraste, que son fáciles de distinguir. Mendel empezó sus experimentos desarrollando un número de tipos o líneas de plantas que eran puras. Una línea pura es un grupo de seres vivientes que produce progenie que muestra una sola forma de una característica en cada generación. Mendel estudió también la herencia de dos características a la vez. La genética describe la forma en la que se heredan y se modifican las características de los seres vivos, que pueden ser de forma fisiológica, la constitución de determinada proteína que lleva a cabo una función específica dentro del cuerpo de un animal, e incluso de comportamiento, en la forma de cortejos antes del apareamiento en ciertos grupos de aves, o la forma de aparearse de los mamíferos, entre otros. La genética estudia cómo estas particularidades se transfieren de padres a hijos, a nietos, etc., y por qué, a su vez, varían generación tras generación. Muchos de los grandes descubrimientos científicos de este siglo han sido en el campo de la genética. Hoy en día, la genética es una de las áreas más activas de la investigación científica. A continuación, conoceremos parte de la historia de la genética y algunos de sus avances más importantes. Durante muchos años, las personas se habían dado cuenta que ciertas características físicas de las plantas, de los animales, como por ejemplo el oso polar, el jaguar, la ballena, entre otros, y de los seres humanos, eran iguales en los padres y en los hijos. En los seres humanos, el color de ojos, el color de pelo, las formas de la cara y del cuerpo se pueden transmitir de padres a hijos. La transmisión de características de padres a hijos es la herencia. William Bateson, biólogo británico, observaba que regularmente las especies son muy diferentes entre sí, así como que algunos rasgos distintivos de un tipo de organismo pueden aparecer o desaparecer súbitamente de una generación a otra. Este investigador concluyó que la evolución se realiza en gran parte por una serie de saltos repentinos y discontinuos, y no gradual y progresivamente. Él dio las primeras noticias en Inglaterra sobre los experimentos de Gregor Mendel, siendo con sus trabajos y publicaciones un gran defensor del conocido como el padre de la genética. Los hallazgos de Mendel permanecieron en el olvido hasta 1900, cuando sus leyes son redescubiertas por Correns, de Vries y Schermark. Las leyes de Mendel se conocen como primera ley de Mendel o ley de la uniformidad. Esta dice que si se cruzan dos líneas puras que difieren en un carácter,
La primera generación filial es uniforme y está formada por individuos idénticos que presentan solo uno de los caracteres alternativos paternos. Mendel estudió el color de los guisantes y determinó que el color amarillo era dominante sobre el verde. Por lo tanto, el alelo A, que da el color amarillo, domina sobre el alelo A, que da el color verde. Mendel cruzó individuos con genotipo dominante con recesivo y fenotipo amarillo y verde respectivamente. La segunda ley de Mendel, o ley de la segregación independiente de los caracteres, nos dice que los factores que se transmiten de generación en generación se separan o segregan en los parentales y se unen al azar en los descendientes para definir las características de los nuevos individuos. Mendel autofecundó individuos que le habían aparecido en la F1 del cruce anterior con un genotipo dominante y recesivo y un fenotipo amarillo. Por último, la tercera ley de Mendel, o también conocida como la ley de la distribución independiente o de la libre combinación de los caracteres hereditarios, nos dice que si se consideran dos caracteres simultáneamente, las segregaciones de los factores genéticos no interfieren entre sí, es decir, los factores que determinan un carácter se heredan independientemente de los que determinan el otro. Mendel estudió el color y la forma de los guisantes para llegar a sus conclusiones. Al igual que con el color, observó que la forma lisa era dominante sobre la rugosa, determinando que el alelo L liso domina sobre el L rugoso. Cruzó individuos dihomocigóticos dominantes con individuos dihomocigóticos recesivos. En 1920, Morgan y Muller establecen su teoría cromosómica de la herencia, que explica que los genes localizados en los cromosomas son las auténticas unidades de la herencia, tanto unidades de variación como unidades de transmisión. Es decir, la herencia presenta un doble aspecto, el de la transmisión de los caracteres, estudiado por las leyes de Mendel, y el de la expresión, es decir, el genotipo determina el fenotipo. Hoy en día, la genética tiene la capacidad de predecir el riesgo individual de desarrollar una enfermedad y avanza con fuerza en la producción de animales y el mejoramiento de los cultivos, como el que observamos en la imagen referente a los cultivos de arándanos. Es una ciencia transversal. Esto quiere decir que abarca los vegetales, los animales y los seres humanos. Quizá donde más visibles son sus resultados es en la aplicación vegetal o animal, en semillas, razas, tipos de carne, cortes para exportación o reproducción mejorados. Sin duda, una de las tecnologías de mayor impacto hoy en día es la ingeniería genética, que es la ciencia que estudia la manipulación de los genes y tiene una gran variedad de aplicaciones. Las técnicas utilizadas por la ingeniería genética son múltiples. Cada una atiende un aspecto de la tarea de preparación y solución de los problemas específicos de esta tecnología. Sin embargo, muchas de ellas han tenido éxito en otros campos tecnocientíficos.